Bueno, parece que llegamos. Buen día. A ver si me escuchan. ¿Sí? Disculpen, pero no estaba habilitada la sala. ¿Mm? No sé si les pasó, tuvieron dificultad para ingresar. ¿Se pueden avisar a los demás estudiantes? Porque hace un buen rato que estoy intentando, incluso me comuniqué para ver si había alguna dificultad. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, profe. Bueno, gracias. El problema fue ese, que no estaba pudiendo acceder a la sala de facultad, de UDELAR, perdón, que es donde estamos ahora todos los docentes teniendo nuestro espacio para brindarles este encuentro. Así que, bueno, vamos a comenzar. Si pueden y están en contacto con otros estudiantes, avisar que estamos en clase, que no pude comenzar a las 8 por esta dificultad. Sospechaba que ustedes podían tenerla también, o están desde las 8 aguardando. Ahí les pido disculpas, pero en realidad yo no podía acceder. Bueno, ahí está, van ingresando. Nosotros la clase pasada estuvimos conversando, presentando a este representante, ¿verdad?, de las epistemologías discontinuistas, epistemólogo estadounidense, Thomas Kuhn. Tenían una tarea recomendada para poder hacer la lectura correspondiente, ¿sí?, para la clase pasada y para esta. Sí, no sé dónde está eso, dónde piden que los acepte, porque en realidad, como los que están acá, sí. A ver, Ramiro, te agradezco. Buen día. No, perdón, yo tenía una consulta administrativa, pero no sé si es el momento para hacerlo. Hacela ahora mientras esperamos que los demás vayan ingresando. No sé cómo, Está. a ver. Sí, decime. No, que yo a mí me pasó que yo cuando entregué el parcial me equivoqué al nombrarlo, puse mal la cédula y está. Quería saber si pasaba algo. Adentro del archivo está bien la cédula, es el nombre del Lo archivo. más importante, y esto es para todos, es que cuando ustedes lo subieron, digamos, tuvieron retorno, ¿verdad? Y vieron en la imagen, ¿verdad?, de la pantalla que estaba el parcial subido, ¿ah?, Sí, correctamente. Más allá de que les pueda decir se demoró un ratito, ¿no? Los que no están son los que aparecen rojo, ¿verdad?, que no fueron entregados en hora y que de esa manera entonces, porque nosotros después al abrirlo, si dentro del documento están tus datos, bueno, es sencillo encontrarte en el acta. El problema es si no están tus datos o sea, si tú lo entregas con un título que no es tu apellido y la cédula como se pedía, y lo entregaste sin los datos adentro, ¿verdad?, porque ahí sí, al ser tantos los que miramos y bajamos, se puede complicar. ¿Está? claro. Bueno, ¿alguien más con preguntas sobre el parcial? Las notas no están, falta para el examen. Nosotros vamos a avisarles y o sea, tenemos un tiempo más de clase, muy poquito, ¿no? 2 clases más. Pero la idea es que ustedes tengan, en el caso a ver, eh, de rendir el examen, ¿verdad?, un horario de consulta donde puedan, si quieren, ver su parcial y también contenidos para el examen, ¿verdad? Repaso de contenidos para el examen. Lo que no está bien admitido, digamos, es que haya documentos que traigan notas. No, las notas no están todavía, por favor. No están las notas. Hoy damos Kuhn, ¿verdad? Nuevamente retomamos Kuhn y comenzamos con Feyerabend.
¿ah? Con Paul Feyerabend. Yo tengo una presentación que en un ratito la vamos a compartir. En principio, entonces, estaba respondiendo las consultas sobre el parcial, porque como tuvimos dificultades para entrar, bueno, veo que hay pocos estudiantes, y si ustedes pueden comunicarle a los compañeros que estamos en clase, les agradezco, porque bueno, sucedió esto con la sala Udelar, ¿ah? Así que, bueno, ese sería la razón por la cual, bien, quien no recibió constancia del parcial y la solicitó, por favor me escribe a mí, ¿sí? Manda a mi mail personal sdtesanos y yo a la brevedad te envío, Mariana, la constancia, ¿ah? Lo único que a veces la mandaron en un archivo ilegible, pero eso creo que lo fuimos respondiendo, ¿ah? Sí, las clases grabadas es la pasada, y esta que estamos grabando hoy, que es volver sobre algunos de los este, conceptos fundamentales de la concepción epistemológica de Kuhn, esta perspectiva historicista y sociológica que, digamos, eh, incorpora a la mirada sobre la ciencia y a los problemas del conocimiento científico, la producción, la investigación, la práctica científica, las dimensiones histórica y social, que como decíamos en la clase anterior, y los que hayan podido leerlo, ¿verdad? Que en términos de las epistemologías consideradas anteriormente, como la representada por el positivismo lógico o empirismo lógico, el neopositivismo, como la crítica de Popper, el racionalismo crítico, según esta perspectiva historicista, ¿verdad? Hay una visión idealizada de la ciencia, ¿no?, que de alguna manera distorsiona por una aspiración a que la ciencia, ¿verdad?, tenga determinadas características, ¿no?, y sea posible que así suceda, digamos, no considera otros factores que están vinculados a la actividad científica como cualquier otra actividad humana. Y esta sería entonces la reflexión sobre el contexto histórico sociocultural, ¿verdad? También. Entonces Kuhn incorpora conceptos desde su obra fundamental, La estructura de las revoluciones científicas, ¿verdad? Conceptos que vimos, esta obra es del año 62, conceptos que vimos fundamentales en la clase pasada, como el de, a ver si me ayudan los que leyeron o los que hicieron su tarea, ¿sí?, o los que estuvieron en clase y les quedaron algunas consultas por hacer. ¿Sí? El mail ahora Profe, lo vamos a escribir, está en la página, está en EVA, está en todos lados. A ver, Florencia. Ah, ¿sería lo de paradigma? exacto. Gracias. El Ah, concepto fundamental de paradigma, ¿verdad? Y la sustitución del paradigma, como dice aquí Maura, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de revoluciones, habla Kuhn de revoluciones. Estos cambios de paradigma son lo que él denomina revoluciones. Entonces, la primera gran distinción con las epistemologías contemporáneas previas que vimos ya es esta concepción de que la ciencia avanza de forma no acumulativa, en el sentido de aquel proceso lineal, ¿verdad?, donde a partir de unos conocimientos, las nuevas teorías, ¿verdad?, acumulan nuevos conocimientos. Creo que aquí lo que se afirma es que las teorías son sustituidas por otras, ¿m?, y que la ciencia no avanza en forma lineal, sino discontinua, por eso hablamos con él de epistemologías discontinuistas, ¿sí?, por saltos, cortes y rupturas. Como decíamos, hay otros autores con esta perspectiva, como Foucault, como Bachelard, ¿verdad? Gastón Bachelard.
Entonces, epistemologías discontinuistas implica esta imagen que podemos hacernos para recordar, ¿verdad? Que no hay un progreso lineal, no hay una concepción de, como tradicional, ¿verdad? La tradicional del proceso lineal, ¿sí? El progreso del conocimiento que se acumula, sino estos saltos y rupturas, y que la ciencia avanza entonces en zigzag, para decir él. ¿Ah? Bueno, entonces uno de los fundamentales conceptos es el de paradigma, como dijimos, ¿no? Otro al que está asociado inmediatamente el concepto de paradigma, ¿cuál es? Fundamental. ¿Mm? El concepto de comunidad científica. ¿Ah? O sea, un paradigma puede ser, es un concepto amplio, ahí está matriz disciplinar, y muy bien, Maura, gracias. El concepto de paradigma, ¿verdad? Es un concepto amplio por el cual también él hace rectificaciones porque es criticado por esta amplitud, esta, digamos, apertura del concepto que puede ser un modelo, una teoría, una cosmovisión, podríamos decir también, una visión particular que cuando otra la sustituye, él va a hacer esta comparación con el cambio entre fondo y figura, es decir, y por eso habla de inconmensurabilidad. No podemos al mismo tiempo ver el fondo y la figura, entonces en ese sentido lo compara con la Gestalt, ¿verdad? Y ahí tenemos una, digamos, una clave también para comprender que los paradigmas son sustituidos y son incomparables, no porque uno sea mejor que el anterior, sino que el anterior se abandona por digamos, por el advenimiento del nuevo paradigma, ¿sí? Que es un paradigma que responde a problemas que el que acaba de caer no respondía, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hablamos de una discontinuidad, ¿sí? El paradigma anterior, bajo el cual una comunidad científica trabaja de forma consensuada, ¿sí? Es sustituido por uno rival, fíjense, la terminología también, ¿verdad? Rivalidad, competencia, etapas de la ciencia, a ver si alguien me ayuda con esto. Exacto, cambio de perspectiva, el cambio de paradigma está más relacionado con un cambio de perspectiva que con una continuidad con respecto a la visión anterior. Es como una mirada desde otro lugar. Entonces, habíamos conversado sobre la importancia de este vínculo entre paradigma y comunidad científica, y también sobre lo que él denomina etapas de la ciencia. Muy bien acá que me están incorporando la cuestión de las anomalías. ¿A qué le llama Kuhn anomalías? En su trabajo, ¿verdad? Douglas, a ver. ¿Te escuchamos? Sí, por lo que leí, es aquel conjunto digamos, de elementos que no tienen un consenso científico, una solución, y se van apartando y se van volviendo anomalías hasta que se da esa crisis que con el cambio de perspectiva le dan una solución distinta. Ahí mismo cae el nuevo paradigma. Ahí está. Podríamos decir que el paradigma que va a ser sustituido, el que rige por un periodo determinado, al cual Kuhn denomina ciencia normal, ciencia normal, recuerden esto, ¿sí? Durante ese periodo, el paradigma que está establecido, ¿sí? Eh, contempla determinados problemas, ¿sí? Y otros que no están previstos son postergados, no son relevantes en el momento. La comunidad científica durante la vigencia de un paradigma, es decir,
en la etapa de ciencia normal, resuelve problemas, soluciona enigmas, ¿sí? Responde enigmas que ya están previstos por el paradigma, con las herramientas de investigación, de práctica, que le han sido provistas. Pero hay otra serie de problemas que van surgiendo, que es lo que Kuhn llama anomalías, a la interna del paradigma, ¿verdad? Que no tienen respuesta o son considerados problemas a ver más adelante. Cuando este número de anomalías o esta acumulación de problemas sin solución, ¿verdad? Se acumula, esto sí, se acumula, la comunidad, podríamos hablar de una insatisfacción, ¿verdad? A la interna del trabajo científico, una crisis que se insinúa, ¿verdad? Y que ya de alguna manera adelanta la revolución, es decir, el cambio brusco, ¿verdad? Por un paradigma nuevo que se está gestando y que va a contemplar de pronto estas dificultades que el paradigma anterior, en la etapa de ciencia normal, no pudo hacer frente, ¿verdad? O no respondió porque era una visión del mundo que no contemplaba estas novedades. Entonces, cuando Kuhn habla, como bien dijeron hoy, de matriz disciplinar, hace referencia, permítanme que voy a cerrar una puerta. Sí. Kuhn hace referencia a una serie de elementos que se vinculan a la educación científica, a la formación común, al compartir valores, a compartir objetivos, a haber compartido, digamos, los mismos textos, haber asistido a las mismas escuelas, ¿verdad? Haber, digamos, consensuado y haber aceptado supuestos que en el momento ese son los que predominan, ¿verdad? Entonces, esta comunidad científica responde acumulando conocimientos en el periodo de ciencia normal en la medida en que están todos abocados a una investigación común y a un, podríamos decir, y cuentan con herramientas de formación comunes también para resolver los problemas o los enigmas, como le llama Kuhn, resolviendo enigmas, y de esa manera entonces compartiendo un periodo en el cual una visión del mundo, un modelo explicativo o una teoría es la que predomina. Recuerdan que las etapas son importantes también, ¿no? Entonces, Kuhn habla de una etapa precientífica. ¿Qué estaría pasando en esa etapa precientífica, según el autor? ¿Qué estaría sucediendo? A ver si me ayudan y se ayudan, porque así hacemos de la clase algo más dinámico. La etapa precientífica implica La una... multiplicidad A ver, de saber, Melanie, sí, te la escucho. multiplicidad de saberes desorganizados. Ajá, bien, perfecto. Es, digamos, un periodo previo a la instalación de un paradigma donde hay una serie de, podríamos decir, puntos de vista desorganizados. No hay un orden, no hay uno que predomine sobre los otros, ¿sí? Hay competencia, hay rivalidad, y en ese sentido entonces no hay acuerdo. Entonces, el acuerdo implica la instalación de un paradigma, es decir, una visión que conforma a una mayoría, ¿verdad? Y que se trabaja entonces en torno a esa cosmovisión o modelo exitoso, como decíamos en la clase pasada, o una teoría con poder explicativo suficiente como para hacer, digamos,
que en un periodo siguiente, que es el de ciencia normal, los científicos actúen, trabajen, resuelvan, investiguen bajo la vigencia de ese paradigma. ¿Ah? Entonces, las anomalías son las que empiezan a, podríamos decir, son señales de inestabilidad futura, ¿no? En el sentido de que en la medida en que no son resueltos esos problemas, se van acumulando y generan la crisis de los fundamentos. Durante el periodo de ciencia normal, los científicos no están abocados a cuestionar los fundamentos del paradigma. Se trata de una etapa más conservadora, podríamos decir, ¿verdad? En cuanto a la actividad científica. Entonces, en ese periodo se resuelven problemas que de alguna manera el paradigma vigente ha contemplado, por decirlo de alguna forma. Cuando hay insatisfacción en la comunidad, se vincula esto a problemas que no han sido, no tienen respuesta y que de alguna manera se pueden estar vinculados a una demanda de soluciones repentina, ¿verdad? Así como al hecho de presentar nuevas facetas de esos mismos problemas. Entonces, allí surge la crisis, ¿verdad? O se va gestando la crisis que va a dar lugar a la caída del paradigma vigente y la sustitución por otro, que no necesariamente se corresponde con el anterior y no es posible medir su, digamos, su eficacia, ¿verdad? Si es mejor o es peor. No se trata de eso, sino que se sustituyen como rivales. Hay problemas que el paradigma anterior contemplaba que el nuevo no necesariamente va a resolver, va a abandonar. Porque va a estar entonces en pos de la resolución con un enfoque diferente, como decía muy bien ahí el compañero, ¿no? Es un cambio de perspectiva. Entonces, la inconmensurabilidad, que es otro de los grandes conceptos, se vincula a esta imposibilidad de traducción, ¿verdad? Por eso la importancia también del contexto, ¿verdad? No es posible decir que el paradigma nuevo es mejor que el anterior. ¿Ah? En ese sentido, hay como, no podrían ser traducidos ambos al mismo lenguaje, porque además de estar la influencia sociocultural, está la historia. Entonces, en el proceso histórico, estos cambios también tienen un significado específico que se vincula entonces a la dimensión histórica. ¿Ah? Es decir, podemos explicarnos mejor determinadas concepciones del mundo si las vinculamos al contexto sociohistórico en el cual tuvieron lugar. Esto hace que Kuhn sea, digamos, y los dejo pensando un minutito en esto, sea criticado por digamos, esta descripción que hace de la ciencia, no prescriptiva, no como debe ser, sino cómo se dan las cosas, reciba una crítica fundamental. A ver si ustedes me ayudan pensando cuál es esa crítica que Kuhn va a recibir. ¿Qué les parece? Si estamos, perdón, buen día Camila, si estamos en medio de un, si estamos ante una perspectiva epistemológica, ¿verdad?, que nos está de alguna manera aportando la dimensión sociohistórica, ¿verdad? Diríamos que la producción de conocimiento, la producción de conocimiento, la investigación y la práctica dependen, ¿verdad?,
el contexto sociohistórico, esta concepción de los problemas científicos es que relativa a esos contextos, y por lo tanto acá habría un relativismo que sería la crítica que puede recibir, ¿verdad? En cuanto a que las versiones anteriores sobre la ciencia, estas versiones, podríamos decir, según estas nuevas perspectivas y otras críticas idealizadas, no admitirían, ¿verdad?, que el conocimiento científico sea relativo a, ¿no? Profe, ¿no se Ahí le está. criticaba también lo confuso de la terminología que utilizaba y que al final quedaba como más, que si no lo entendí mal, quedaba como más en una dialéctica del lenguaje que es lo que podía demostrar a través de teoría en sí mismo? Claro, por ahí entonces es que él ajusta esta, podríamos decir, esta concepción amplia de paradigma, hablando de matriz disciplinar. Y ahí es donde dice, bueno, la matriz disciplinar, para complementar este concepto de paradigma, se vincula a esta formación común, a estos valores compartidos, a estos objetivos consensuados de investigación, de práctica, bajo los supuestos aceptados. Porque ha habido ahí podríamos decir, una orientación, un adiestramiento, va a decir él, ¿no? Vamos a ver posturas más extremas con relación a la formación, ¿verdad? Que ha hecho, digamos, que el predominio de ese paradigma, ¿verdad?, sea indiscutible. Entonces, de alguna manera, estos valores compartidos, ¿sí?, matriz disciplinar. Y esto puede suceder a la interna de cualquier disciplina científica, ¿verdad? Diferentes campos de trabajo científico, donde lo que es la formación de alguna manera orienta y, digamos, promueve la adhesión, ¿verdad?, persuade. Entonces aquí también hay indicadores de la introducción de otros elementos que no estarían solo, o sea, que la ciencia no sería una actividad aislada, estaría impregnada de las dificultades de cualquier otra actividad o de las condiciones de cualquier otra actividad humana, ¿verdad?, vinculadas a intereses extracientíficos. Entonces por ahí podemos decir que ahí está, la inestabilidad sería, ¿verdad?, como dice acá la compañera, la inestabilidad que no era admisible desde concepciones rigurosas, ¿verdad? En cuanto a que la ciencia es exigido para que sea científica una serie de requerimientos, como los del Círculo de Viena, ¿verdad?, neopositivismo, que de alguna manera ponen en cuestión la cientificidad, ¿no?, por aquella racionalidad y rigurosidad, tanto desde el punto de vista del lenguaje científico, ¿verdad?, como de las pruebas empíricas. Entonces, este rigor, ¿verdad?, reduce de alguna manera, ¿sí?, y niega valor cognoscitivo a otras perspectivas. Bien, entonces tenemos la concepción de paradigma, la concepción de comunidad científica, la descripción del proceso a lo largo de la historia de la ciencia como, podríamos decir, algo discontinuo, ¿verdad?, donde hay saltos y rupturas y no acumulación, por etapas. Entonces estas etapas son la precientífica, la de ciencia normal, como ya dijimos, la de crisis y ciencia extraordinaria, una etapa más inestable, pero más creativa, ¿verdad?, en el sentido de esta inestabilidad profesional también promueve respuestas inesperadas, ¿sí?, que pueden ser muy acertadas, ¿sí?,
pero que de alguna manera es un tiempo de transición hasta que, cuando la revolución, digamos, que es el cambio de paradigma en sí mismo, ¿no? Digamos, ya se instala el nuevo paradigma, volvemos a la ciencia normal. ¿Ah? Entonces habría como un ciclo, ¿sí? Bueno, estas son como las principales, los rasgos principales, ¿verdad? Vamos pensando entonces en la importancia de esta novedad de incorporar a la reflexión acerca de la ciencia la dimensión sociocultural y la dimensión histórica. ¿Ah? Entonces, vean que este autor además es un científico, es un físico. Así que a la interna de las ciencias es que esta reflexión tiene lugar, en el sentido de él haber sido, ¿verdad?, formado parte de una ciencia como la ciencia física, ¿verdad?, como para describir estos procesos. Y por otro lado tenemos, bueno, lo que decía, lo más importante, ¿no? Esto que baja, digamos, a lo que es y no a lo que debe ser, ¿no? Una explicación que pretende dar cuenta de cómo son las cosas y no cómo deben ser, ¿sí? Y que entonces el relativismo sería la crítica mayor que puede recibir. ¿Ah? Quería decir algo más sobre las etapas, creo que eso queda claro. Si ustedes van al libro y hacen la tarea, lo van a encontrar mucho más comprensible todo esto. ¿Ah? A ver, el compañero acá, Matías. Sí, profe, yo me estaba, buen día primero que nada, me estaba fijando en la tarea Sí, y en el texto y qué páginas hay que leer, porque el texto dice página 33, digo, la lectura dice página 33 o por ahí, pero el texto tiene más de 100 páginas, disculpe. no, la lectura, digamos, creo, a ver si no me equivoqué, no nos equivocamos. Son el capítulo 2 y el capítulo 10 de la estructura de las revoluciones científicas. ¿Ah? Gracias, quizá elegí un texto Gracias. equivocado. No, capítulo 2 y 10, entonces. ¿Ah? Que era para esta Muchas gracias. semana, porque, no por nada, porque para la que viene tenemos el texto de Feyerabend, que no he puesto todavía la tarea. A ver, Axel. Profe, es Sí. para ver si usted me lo puede explicar mejor el por qué en el texto usa mucho como la frase el cambio de forma y pone entre paréntesis Gestalt. O sea, ¿a qué se refiere? A la teoría gestáltica, ¿verdad? Claro, Donde, pero o sea, ¿cómo la emplea para ponerla por- constantemente en el texto? claro, ¿Qué sería un cambio es de visión nomás? exacto, como no podemos, digamos, abarcar dos visiones al mismo tiempo, ¿no? O sea, hay un desplazamiento de figura, ¿comprendés? Está. Esto es como, metafóricamente podría ser, ¿verdad? Esta cuestión de ver la forma o el fondo o la figura, ¿no? Pero las dos al mismo tiempo no. Esto Claro, que en sí también eso es está, fundamental para el tema paradigma, ¿no? Para exacto, cambiar. la Claro, está. inconmensurabilidad. Gracias. ¿Ah? Esto explica la inconmensurabilidad, que es un término fundamental, en el sentido de que no son comparables, ¿verdad? Son rivales, ¿sí? Y de Claro, son alguna simplemente manera, diferentes visiones, ¿no? exacto, y de alguna manera también aquí se introduce, perdón si ustedes no lo leyeron de esta forma, ¿no? Pero aquí se introduce una cuestión que estaría más vinculada a- al impacto, por ejemplo, de un descubrimiento o del éxito, ¿m?, en una determinada línea de investigación, ¿verdad? Lo suficientemente sorprendente, como dice uno de sus comentaristas, un epistemólogo que se llama Ian Hacking, que creo que lo nombré en la clase pasada, ¿verdad? Donde lo suficientemente sorprendente, ¿no?, como para, lo suficientemente atractivo, un cambio, ¿verdad?, como para persuadir
y de alguna manera hasta generar tal vez un campo disciplinario nuevo. Entonces, en ese sentido, hay elementos que no estaban antes incorporados a la reflexión sobre la ciencia y que se vinculan a las cuestiones sociales, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista de concebir digamos, este predominio de una mirada, podríamos decir, o de una, mejor dicho, de una teoría, con toda la complejidad de una teoría, una estructura, ¿verdad?, científica determinada, para imponerse y, digamos, estar vigente durante un periodo X de tiempo, puede ser largo. Y cómo la aceptación también pasa por el, digamos, mantenimiento de un estado de cosas que puede estar más allá de los intereses puramente científicos, ¿no?, que se vincula con otros intereses. Profe, disculpe, Sí, es como que el relativismo, esta postura de Kuhn abre las puertas a nuevos paradigmas, pero no solo en la ciencia, sino en diferentes ciencias. Porque habla, por ejemplo, de lo que hace Galileo con Aristóteles, de verle el péndulo y ver una piedra colgando. Sobre, por ejemplo, en una parte dice de la madre, de cómo un niño entiende la palabra madre y cómo lo entiende la sociedad, y cómo eso es un paradigma re aceptado, no sé, cosas así. Y es claro, como que lo usa en diferentes ciencias, ponele. esto sería para toda la ciencia, para todo campo disciplinario, ¿verdad? O sea, para toda disciplina, mejor dicho, en cuanto a que hay una determinada descripción de la forma en que, digamos, se da a lo largo de la historia, ¿verdad?, del surgimiento de una disciplina hasta la actualidad, podríamos decir, ¿no?, cómo han sido las cosas, no cómo deben ser, ¿no? Entonces, los ejemplos que utiliza nos permiten comprender, ¿sí?, cómo determinada concepción, podríamos decir, no es, digamos, es dependiente, de otras cuestiones que están más allá de la propia, podríamos decir, el ejercicio puro, neutro, ¿verdad?, de un conocimiento o de la producción, ¿no?, o de la, podríamos decir, incluso el intento de cuestionar los fundamentos. Por eso, en ese sentido, hablamos de una etapa más conservadora cuando estamos inmersos, podríamos decir, como comunidad científica, en el caso que lo fuéramos, en el ejercicio, ¿no?, y la investigación, digamos, bajo la vigencia de una concepción incuestionable, ¿no? Lo que nos hace entonces tener un margen de trabajo, podríamos decir, que está, digamos, vinculado a estas herramientas que hemos recibido durante nuestra formación, ¿no?, y que son lo suficientemente importantes, ¿verdad? Y que no quiere decir que aquí haya una cuestión de decir, bueno, no, esto que se considera en un periodo, no, en ese periodo tiene mucha eficacia. Y hay acumulación en ese periodo, fíjense, ¿no?, en la ciencia normal. Él habla también como de ciencia madura, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una vigencia de una cosmovisión o de una explicación suficientemente exitosa como para que predomine consensuadamente, ¿verdad?, en un periodo. Ahora, es en colectivo, ¿verdad?, que se trabaja, ¿sí? Por esto el concepto de comunidad es tan importante en Kuhn, ¿sí? Y también es, digamos, la insatisfacción colectiva ante la acumulación de problemas y la revolución, a lo que él llama revolución científica, ¿verdad?, se da también en un colectivo, no se da por individuos aislados, ¿no?, sino que hay una adhesión, ¿verdad?, que permite el cambio, ¿sí?,
hasta que esa adhesión no es suficiente, no es posible la sustitución de un paradigma por otro. ¿Se comprende lo que estoy diciendo, verdad? Y cómo Profe, por aquí eso la cada cual importancia puede, claro, de aquí cada cual puede sacar varias conclusiones, ¿no? Es por decir, eso la importancia de la matriz disciplinaria, ¿no? Onda, que cada claro, comunidad se especifique en algo, entre claro, comillas. claro, y podríamos decir, iba a decir algo que ahora va a volver, pero entonces, la importancia de esta adhesión, la cuestión de la persuasión, ¿verdad? Y esta inestabilidad que se va de alguna manera volviendo estable cuando el paradigma que va a sustituir al anterior se ha gestado y responde a problemas que el anterior no ha podido responder. ¿Ah? A ver, el compañero acá, Douglas, con la mano levantada nuevamente. Sí, profesora, capaz que en base a lo que usted dijo, quizás podría ahondar un poquito en la crítica, puede ser, ¿Mm? capaz que en base a ese cambio de paradigma, cuando se impone ese nuevo paradigma, quizás es ahí, ¿no? Digamos, la crítica hacia Kuhn, capaz que podría ahondar un poquito más, si es posible. Bueno, como él, bien venimos diciendo, ¿verdad? Él habla de ciencia normal y de ciencia extraordinaria, ¿no? O de ciencia revolucionaria. Entonces, en ese sentido, yo la clase pasada creo que compartí un artículo, no sé si fue en este grupo, ¿no? Pero en cuanto a que la sustitución de un paradigma por otro, ¿no? En términos de Kuhn, ¿verdad? Sería entonces esta concepción de paradigma. A ver, permítanme si yo puedo vincular a otros momentos del curso que hemos estado viendo, por ejemplo, la postura de Popper, tan importante, ¿verdad? La falsabilidad, acá parece que un paradigma y la vigencia de un paradigma o de una teoría considerada paradigmática, ¿verdad? Es más inmune a la falsación, ¿no? Que lo que sería, en términos de Kuhn, ¿verdad? Digamos, la aceptación provisoria de una teoría que resiste, ¿no? La refutación, la contrastación. ¿Ah? Yo también les mencionaba un libro de Ian Hacking, nuevamente lo menciono porque acá creo que hasta lo leí por partes acá, vinculado a esta cuestión de, a ver si lo encuentro, aquí, de digamos, de la suficiencia, ¿no? De un descubrimiento o la sorpresa, ¿verdad? El impacto que produce la adhesión. Por lo tanto, acá estaríamos hablando de esos factores que están incidiendo y que están un poco, digamos, más allá de los intereses puramente científicos, ¿verdad? No sé si por ahí está tu inquietud o había algún punto que a vos te llamara la atención para hacer esa crítica, ¿no? A esta visión de Kuhn que habla en términos novedosos, ¿verdad? De paradigma, de comunidad científica, de revolución, de etapas, ¿m? De progreso discontinuo, de proceso discontinuo, perdón, y no acumulativo. Por eso hablamos de esta, digamos, concepción diferente, ¿verdad? No es que a la interna de cada... una cosa muy importante que quería decir, ahora volvió. La verdad es intraparadigmática. ¿Qué querrá decir esto? ¿Mm? ¿Qué es esto de que la verdad es relativa? ¿Mm? Vuelvo a lo relativo, ¿verdad? A la interna de un paradigma. ¿Mm?
Por eso, Hipotetizando, puede ser que la verdad solo se entienda dentro del paradigma por esto de que no hay una verdad absoluta, ahí está. sino que Bien, Silvia. mirada en un Bien. marco determinado, bajo unos conceptos determinados, compartidos, tal postulación es verdad o no. Claro, o sea, es relativa. ¿M? Es relativa a un momento sociohistórico. ¿M? Esa verdad es relativa entonces a un periodo, ¿m? Más que a una objetividad, podríamos decir, concluyente o definitiva, ¿no? Hay otros elementos que están en juego. Y esa verdad se construye, pero no quiere decir que no sea provisoriamente, acá estaríamos de nuevo con Popper, ¿no? Provisoriamente esta teoría es la más aceptada, la más aceptable. No es más que, como dice Popper, ¿verdad? Más que verdad hablamos de verosimilitud, porque siempre vamos a estar en una concepción aproximada en términos de ciencias empíricas, ¿verdad? Nunca definitiva. ¿Ah? Si bien hay determinadas disciplinas científicas donde los hechos son de por sí más estables y perdurables que en otras disciplinas o los objetos de estudio de otras disciplinas, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién está en desacuerdo? Perdone que la corte, una consulta. Sí. Esa expresión de la verdad es intraparadigmática, ¿es de Kuhn? Sí. Está, perfecto. Gracias. Vamos a tratar de, si quieren, van al texto y allí tratan de identificar, ¿sí?, por qué esta verdad es intraparadigmática, de acuerdo a todo lo que estamos conversando, ¿no? Porque es relativa a un periodo y a una concepción. Esa concepción está de alguna manera predominando por varias razones, no solo científicas. ¿Ah? Hay otros elementos que están haciendo que esto perdure. ¿Mm? Puede Y ser, sí, puede ser que yo leí la parte también que él hace la metáfora con la Gestalt, que es la sí, forma. Puede ser también, yo lo pienso de esa manera, que claro, que no hay una sola verdad, sino hay dos maneras de ver cierta verdad, pero hay una que se impone en ese momento y que bueno, que sería el nuevo paradigma. Pero después claro, vuelve el porque círculo de nuevo, que vuelve a instalar otro. fíjense que si hablamos de que uno no es mejor que el otro, eso no se podría, ¿verdad? No se podría establecer definitivamente que uno supera al otro. Por eso habla de inconmensurabilidad y de relativo a determinados contextos, ¿ah? Determinados cambios, determinadas demandas sociales, ¿no? Determinada necesidad de resolver problemas urgentes que no han sido previstos por la mirada anterior, podríamos decir la mirada en este concepto amplio que es paradigma, ¿no? Mirada, teoría, ley, modelo, ¿ah? Modelo, digamos, que ha triunfado para explicar hasta ahora determinados fenómenos. ¿Qué pasa con los fenómenos no previstos? ¿Mm? ¿Qué hace esto a la interna de la ciencia? Debate. ¿Mm? Y por otro lado, el arraigo a, digamos, podríamos decir, un tipo de práctica y de trabajo científico establecido, ¿verdad? Legitimado. ¿Ah? El desestabilizar, eso tiene un costo. A la interna de la comunidad, por supuesto. ¿No? Entonces esa insatisfacción que promueve el cambio también, ¿no?, más allá de la inestabilidad, tendrá que ver con el compromiso científico, ¿verdad? Con el admitir, ¿no?, que una postura
incompatible se imponga. ¿Mm? Incompatible, podríamos decir, en cuanto a que es rival, y que no pretende ser acumulativa con lo que ya veníamos sabiendo, ¿no? Sino que nos pone, digamos, en cuestión. ¿Mm? Por eso este cambio es revolucionario, ¿verdad? Bueno, entonces, con esta, digamos, podríamos decir así, puesta al día de lo que vimos la clase pasada, y ustedes resolviendo la tarea con la lectura, estarían teniendo en cuenta todos estos elementos, ¿verdad? Estaríamos como presentando esta visión tan importante desde el punto de vista de la reflexión sobre las ciencias, ¿no? Y pasamos a otro de los autores, ¿sí? Post-popperianos, como se denominan ellos, ¿verdad? Se los denomina a ellos, tanto a Kuhn como a Feyerabend, como a otro que no vamos a ver, que es importante, que es Imre Lakatos, así como suena con K. ¿Mm? Entonces ahora vamos a presentar a esta otra perspectiva epistemológica que se autodenomina y se denomina anarquismo epistemológico, que es la postura representada por Paul Feyerabend. Nacido en Viena, vieron que hablábamos de Kuhn del año 22, Feyerabend del año 24. Ahí están las etapas, ¿sí? Precientífica, ciencia normal, crisis, ciencia extraordinaria, revolución, ¿sí? Cambio de paradigma y vuelta, podríamos decir, o instalación del nuevo paradigma que da lugar a una nueva etapa de ciencia normal. ¿Ah? Bueno, entonces con Feyerabend tenemos una visión aún más crítica, podríamos decir, o con una, digamos decir, desacralizadora de la consideración tradicional, ¿verdad? De lo que venimos viendo como la visión sobre la ciencia de forma tradicional y las epistemologías contemporáneas propiamente dichas, representadas por el neopositivismo, Círculo de Viena, o por la postura de Popper, ¿no? En cuanto a que este autor, Feyerabend, fíjense que el título de la obra que tomamos como referencia es Contra el método, Tratado contra el método. El interés puesto entonces en las metodologías científicas. Una, una formación ecléctica donde se combina el interés por la astronomía, por la física, por el teatro, una formación en arte también con este autor. Escribir el nombre del autor, ahí está, Feyerabend, ahí está Silvia, gracias. ¿Ah? Y el título del trabajo con el cual nosotros orientamos la bibliografía es Tratado contra el método, del año 75. Bien, ahora vamos a poner la presentación. Tiene otras obras, una de ellas, para irnos como, así como orientando, Adiós a la razón. ¿No? Adiós a la razón. Entonces aquí vamos a tener una postura crítica, desacralizadora, ¿verdad? De los sistemas científicos como en el sentido de este predominio de la visión científica como el saber más logrado, que ha de alguna manera desplazado a otros tipos de saber, les ha quitado valor cognoscitivo. Y si bien recuerdan, con el Círculo de Viena, neopositivismo, la herencia del positivismo vinculada a la erradicación de la metafísica.
¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esa exigencia de cientificidad reduce, ¿verdad?, hasta desde el punto de vista del lenguaje científico, a fórmulas, ¿verdad? Y aquí tenemos con el giro historicista, porque Feyerabend también hace hincapié en la importancia de la historia, ¿verdad? Y es a partir del estudio de la historia de las ciencias donde, digamos, radica su interés por las metodologías y su vinculación, digamos, su perspectiva que vincula a la ciencia con otros elementos que están hasta el momento, ¿verdad?, por fuera de la reflexión sobre la ciencia y las preocupaciones de los epistemólogos. ¿Ah? Entonces, no hay un solo método para las ciencias, no hay unidad. ¿Ah? Es contra un solo método. ¿Ah? Hay multiplicidad de métodos y hay proliferación de teorías, y eso es bueno para la ciencia. ¿Ah? Entonces, la pretensión de cientificidad tiene que ver con una imagen, o devuelve una imagen distorsionada, ¿no? Con Kuhn podríamos decir, bueno, las publicaciones, las revistas especializadas, dan cuenta de los éxitos, no de toda la, digamos, podríamos decir, fomentan la visión idealizada y no lo que sucede realmente, ¿no? A nivel de comunidad, como decía Kuhn, a nivel aquí del desafío que Feyerabend plantea con relación a el rigor del cumplimiento de las reglas. Todo sistema de reglas, dice él, constriñe. Es bueno infringir las reglas. Es bueno, y así es, así sucede, dice él, aventurar soluciones no previstas. Esto sucede a la interna de todo campo científico, ¿no? Entonces es hora, va a decir él desde su postura iconoclasta y desacralizadora, es hora de desbancar a la ciencia y a la razón de su lugar consagrado. No quiere decir que no se le vaya a dar un crédito o varios, sino que hay muchas cuestiones vinculadas a la tarea científica que tienen que ver con el statu quo, ¿no? Y eso es lo que hay que, de alguna manera, podríamos decir, combatir, desterrar, ¿no? Entonces, esta postura que se autodenomina anarquista, dice la ciencia es anarquista, profundamente anárquica. Anarjos viene del griego, ¿verdad? La raíz etimológica de anarquía, de anarquismo, viene de este vocablo griego que es anarjos, que es sin jefe. Entonces, cuando hablamos de anarquismo, vieron que siempre lo asociamos a lo ideológico, a lo político. ¿Ah? Aquí introduce estos términos para hablar de ciencia, lo cual ya veníamos con Kuhn, persuasión, adhesión, adiestramiento, ¿no? El peor, dice amaestrado, ¿no? Como que hay una cuestión que va desde la formación, ¿no?, a una manera de legitimar un estado de cosas incuestionable. Esto no refiere a los conocimientos dentro de cada disciplina, sino a esta perspectiva epistemológica que hace a la ciencia consagrada e incuestionable, ¿verdad?, con relación a que hay dimensiones de lo científico que se vinculan a otros intereses, poderes, respuestas vinculadas a elementos extracientíficos.
y que eso es propio de cualquier actividad humana y la ciencia es una más. No es la privilegiada, digamos, distante y neutra, que puede permanecer ajena, ¿no?, a otros componentes de todo lo que implica la dimensión sociohistórica también aquí, ¿no? La dimensión sociohistórica. Entonces, de alguna manera, aquí tengo el trabajo de Hacking sobre estos autores, donde hay un texto de Feyerabend que dice, yo solo les doy el título para que ustedes piensen, ¿no? ¿Cómo defender a la sociedad contra la ciencia? ¿Mm? En el sentido de que él va a decir que la ciencia y podríamos decir la legitimación epistemológica, ¿no?, del saber científico, más allá de las disciplinas en sí mismas y de las soluciones que se encuentran, ¿no?, se ha vuelto dogmática. Es decir, lo que combatía, ¿no?, la religión, hacia lo que iba, hacia la liberación, hacia el mayor bienestar, ¿no?, de alguna manera ella misma se ha convertido en dogmática. Entonces, de alguna manera, ¿sí?, al verla en esta perspectiva, ¿verdad?, autoritaria, ¿sí?, ¿qué es lo que ella misma ha combatido? Él va a decir que las ciencias, o esta visión idealizada de la ciencia también está, digamos, contra el mito y la metafísica, que a veces ofrecen mejores explicaciones e incluso, o más allá de que ofrezcan mejores, son inspiradoras esas explicaciones de nuevas investigaciones científicas y de nuevas perspectivas científicas. Entonces, el valor cognoscitivo que se les, digamos, se les resta, a veces es, digamos, motiva nuevas, podríamos decir, investigaciones y perspectivas. ¿Ah? Yo voy entonces a... Él dice que en pos de la libertad intelectual y de la liberación de la humanidad, ¿sí?, esta cuestión más humanitaria, libre, creadora, la fuerza creadora, ¿verdad?, que no constriñe, ¿no? Entonces, él se autodenomina esto como que sería podríamos decir, algo como una perspectiva desacralizadora, ¿verdad?, en serio, en cuanto a que incluso se autodenomina anarquista y dadaísta, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan, ¿verdad?, las vanguardias del siglo XX, las vanguardias artísticas, el dadaísmo, ¿sí?, desacralizadora, sí, en el sentido de quitarles el lugar de privilegio, de sagrado de la ciencia, ¿verdad? Iconoclasta, es decir, bueno, derribemos a la razón y a la ciencia de su lugar de privilegio. Pongamos en tela de juicio el statu quo, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Hay otros componentes que acá no han sido tenidos en cuenta desde esa visión idealizada, ¿m?, y que son extracientíficos, que tienen que ver con el vínculo entre la ciencia y el poder, por ejemplo, entre el saber y el poder, ¿verdad? Más allá de la ciencia, ¿no? El saber y el poder, el mantener un estado de cosas sin cuestionar, ¿no?, porque ese estado de cosas contempla otros elementos que no son solamente científicos, ¿verdad? Entonces, a ver si puedo... Profe, es como si la ciencia también hubiera tomado un rol de dominación. Claro, o De sea, alguna manera, se hubiera apropiado de todas las relaciones y del saber, como si el único saber que existiera fuera ese. Es lo que usted dice como lo religioso en otro momento. claro, o sea, a ver, esa exigencia de cientificidad tan estricta, tan rigurosa, deja fuera, ¿verdad?, determinados campos del saber que no están siendo considerados científicos. Por ejemplo,
hablando de la tradición inmediatamente anterior, ¿no? Del Círculo de Viena, de Popper, de la confianza en la unidad, ¿no? De las ciencias, ¿no? De un rasgo o de rasgos comunes a lo que serían las ciencias de los hechos, ¿verdad? Así como la desconfianza hacia todo aquello que no tiene, digamos, correlato, no relato, sino correlato empírico, ¿no? Es decir, que pueda vincularlo o verificarlo, ¿verdad? Como decían los neopositivistas, ¿verdad? Ya sea desde el punto de vista empírico o lógico, ¿no? Si no hay tautologías o no hay correlato empírico, no hablamos de ciencia, ¿no? Eso debe ser descartado, porque no hay forma de verificar. Viene Popper y dice, no se trata de verificar, sino de someter a prueba, ¿no? Y no hablar de verdad concluyente, sino de verosimilitud. Pero Popper sigue confiando en una, digamos, una unidad de las ciencias desde el punto de vista de las ciencias empíricas y también de un método único. Por eso propone contra el método inductivo el hipotético deductivo, pero aún ahí estamos hablando de la unidad del método. Y Feyerabend dice multiplicidad de métodos. No podemos hablar de un método único, no podemos hablar de un sistema de reglas que constriñe. Tenemos que ir por la libertad. Esta postura, según él, es más humanitaria, ¿no? Se vincula más con lo humano. Todo el tiempo transgredimos las reglas, todo el tiempo aventuramos, todo el tiempo, ¿verdad? También a la interna de la ciencia, ¿sí? Estamos, digamos, generando hipótesis inconsistentes con la teoría misma. Él habla de proceder contrainductivamente. Esto es importante, ¿no? Sería introducir una hipótesis inconsistente con la teoría, a propósito, ¿sí? Para desestabilizar, ¿no? Entonces, a ver, acá está el chat a todo lo que da con algunas cosas que no tienen que ver con lo que estamos hablando. Constancias de parcial, las piden nuevamente, por favor. Son muchos y hemos extendido un montón, pero, ¿ah? Y lo otro es que, por supuesto, ya todos deben saber que hay un solo parcial, es el que ya hicieron, y que ahora la instancia de evaluación es la de examen en el caso de no haber logrado una nota de exoneración, como todos ya estaban muy bien informados, ¿verdad? ¿Qué es lo que va medio de la mano? Acá me estoy perdiendo un poquito. Profe, lo que serían los métodos que habla Kuhn, métodos no, onda, los diferentes puntos de vista que habla Kuhn con los métodos de Feyerabend. Claro, Vendrían en a el ser casi lo sentido, mismo, bueno, aquí hay casi. una crítica más extrema, podríamos decir, ¿no? Contra el método. ¿Ah? Y también hay, sí, lo que hay en común en estos autores epistemólogos post-popperianos sería esta introducción de la dimensión histórica, ¿ah? Y social, ¿no? Entonces acá vamos a tener, a ver, permítanme encontrar, siempre estoy pidiéndoles, ahí está, ¿verdad? La gran pregunta acá es, ¿la ciencia tiene una estructura? ¿Las ciencias tienen una estructura? Es más importante el proceso que la estructura, ¿no? Las reglas metodológicas y los métodos, ¿no? Son lo que está aquí en la mira para Feyerabend, ¿no? De alguna manera, ¿cómo se han adoptado en el pasado? ¿Y de qué depende esta adopción? ¿Depende solo de elementos científicos o están influyendo otros elementos que no fueron considerados porque hubo una visión idealizada y distorsionadora de la ciencia que la ha de alguna manera entronizado, ¿verdad? Entonces, predominio del saber científico sobre todo otro modo de reflexión que se le ha quitado, digamos, valor cognoscitivo, cuando de alguna manera han sido explicaciones en contextos que han sido exitosas para sus contextos, ¿no?
sin esta pretensión de rigurosa de cientificidad. ¿Mm? Profe, María, te escucho. disculpe, ¿la hipótesis que introduce entonces no es verdadera a propósito? ¿O no es que no sea verdadera? Bueno, eso es muy complicado y ahí hay que detenerse. Proceder contrainductivamente es introducir una hipótesis ad hoc, así se escribe, AD y separado HOC, ad hoc, una hipótesis inconsistente con la teoría. ¿Ah? Proceder contrainductivamente. Fíjense aquí si está haciendo una crítica al método inductivo, ¿no? De los neopositivistas, ¿no? Y por supuesto, acá está el problema de la base empírica, ¿no? Advertido hasta por Hume, ¿verdad? Mucho tiempo antes, y al que hace referencia Popper al criticar los postulados del Círculo de Viena. Yo sigo porque los considero a todos que están acá en el top, ¿no? Siguiendo esto sin aburrirse y sobre todo habiendo leído qué es lo que ¿verdad? Nos ayuda a estar en clase participando y de alguna manera también siguiendo el curso hasta el final, más allá del interés comprensible que tengan por las notas, pero también entiéndanos a nosotros que estamos ante una numerosidad importante de correcciones y tenemos un plazo que contemplamos para poder darles el resultado y que ustedes puedan, en caso de tener que prepararlo, ¿verdad? El examen, tengan una instancia de encuentro con los profesores, de ver su parcial si lo desean, ¿verdad? Y de hacer la mejor preparación para el examen posible. Entonces, la historia también acá es esencial, ¿verdad? Es un ingrediente, ¿verdad? Que no ha sido tenido en cuenta en la filosofía de la ciencia, pero debe tenerse en cuenta. Y la cuestión de las reglas, ¿no? Y los métodos, dice, las reglas metodológicas han sido transgredidas por los propios científicos. Y esto también ha sido bueno en el sentido de que ha promovido el avance, ¿no? Entonces, a veces también el mito y la metafísica, ¿verdad? Las creencias ofrecen mejores explicaciones que las científicas y hasta pueden inspirar nuevas formas. Así que, corrija tranquila, con buen humor. Sí, claro, es lo que estamos tratando de hacer de la mejor manera. Acá hablemos de correctivo, ¿no? Y dice Feyerabend que es un buen correctivo, ¿sí? Para las ciencias, ¿verdad? La pluralidad de métodos y la proliferación de teorías. No un solo método. ¿Ah? Entonces, de alguna manera, lo que no ha sido considerado útil para la ciencia, muchas veces es alternativo y provee de contenido, ¿sí? Y abre, digamos, la perspectiva establecida, ¿sí? Incuestionable para nuevas investigaciones, ¿no? Entonces, de alguna Profe, dijo manera, que es un buen correctivo para la ciencia la pluralidad de métodos y y la nombró otro. proliferación de teorías, la Gracias. proliferación de teorías. ¿Ah? Entonces, bueno, así que de alguna manera, digamos, por más flexibles que sean las reglas, siempre constriñen, ¿ah? Y es bueno quebrar las leyes. ¿Ah? Entonces, en esta, podríamos decir, visión iconoclasta y provocativa, provocadora, ¿verdad? De Feyerabend, él dice, la mejor regla es, una sola regla metodológica debe ser, todo vale, anything goes. Esto es el manifiesto dadaísta también, ¿verdad? Que es, no se puede ser dadaísta sin ser a la vez antidadaísta. A ver si me siguen con esto, ¿no? O sea, no adhiero a ningún programa definitivamente. Si ustedes recuerdan, estas vanguardias artísticas del siglo XX, ¿verdad? Cuestionan justamente y pretenden no caer en clasificaciones,
por eso ser dadaísta es ser también antidadaísta, ¿verdad? Bien, entonces lo que podemos decir acá es que con esto de la regla mejor es todo sirve, hace visible, ¿verdad? Esta, digamos, pretensión de seguir las reglas, ¿verdad? Sin que, se debe admitir todo hasta ese momento, ¿no? Es como digamos, hacer visible que se puede desbancar a la ciencia y a la razón de sus puestos privilegiados, ¿ah? Porque atenazan, dice él, los impulsos creadores propios de lo humano. Esta postura pretende ser más humanista, ¿ah? A favor de la libertad humana. ¿Sí? Y sí, en esta especie de ironía, ¿verdad? A la ciencia se le puede dar un voto de confianza, pero el irracionalismo, ¿ah? Y el pluralismo metodológico, el racionalismo entonces requiere de un correctivo, va a decir, ¿no? Esto es interesante desde el punto de vista de la pretensión de racionalidad rigurosa, ¿verdad? ¿Qué dice acá el compañero Axel nuevamente? A ver. Profe, y todo bien con Feyerabend, porque al final es como que permite la crítica de todo, como que todo vale al final. Pero, ¿en qué se basa para fundamentar el todo vale? No, O sea, tengo que leer el texto, obvio, pero... él lo que está señalando con esto, ¿verdad? Es un extremo, es una crítica extrema, ¿verdad? Pero Ah, claro. él está señalando que de alguna manera el constreñirse a reglas no es bueno, ¿verdad? Que la libertad y la creatividad están presentes en toda actividad humana. Y que Pero al la final, ciencia profe, es como no que, debe disculpe, constreñir, sí, como que todo, todo vale, pero vos tenés que comprobar eso, que eso vale o no. Y lo todo comprobás vale, con... señala el vacío digamos, de la pretensión, ¿no? De que haya reglas incuestionables. A eso refiere. ¿Ah? Entonces, como que... Las reglas no pueden ser incuestionables. Y las reglas en los hechos son transgredidas por los científicos, no son cumplidas a rajatabla, porque hablamos de seres humanos, ¿no? Hablamos de pasiones, de intereses extracientíficos, de dificultades, de problemas humanos, ¿verdad? Que están, como en toda actividad humana, presentes. Y de cuestiones extracientíficas que están también tallando en las concepciones científicas, incluso aquellas, digamos, que se pretenden distantes, idealizadas, y que distorsionan de alguna manera lo que sucede realmente, como en toda actividad humana. ¿Ah? Voy a decir algunas cosas muy importantes que igual en la clase que viene vamos a retener, vamos a retomar, perdón, ¿no? Es decir, vamos a retener para la clase próxima y con la lectura de ustedes va a ser mucho más rico el intercambio, ¿no? Entonces, la producción de conocimiento está vinculada al impulso, a la pasión, ¿verdad? Y de alguna manera, la racionalidad es un efecto, va a decir él, de producción en el marco de un proceso de investigación. ¿Ah? Por eso, proceder contrainductivamente también es avanzar, poner en cuestión, ¿no? Formulando hipótesis inconsistentes a la interna de las teorías, ¿ah? A favor de la flexibilidad y no de la rigidez, ¿verdad? Que sería, digamos, menos humanitaria en el sentido, ¿verdad? De esto de, yo voy a seguir un poquito, pero porque empezamos más tarde, los que no tienen que retirarse pueden quedarse a penitas para que yo pueda, ¿verdad? De alguna manera, bueno, acá aparecen estos términos, como yo decía, ¿no? Importantes que tienen que ver con adhesión, con anarquismo,
con persuasión, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Fíjense que habla en esto de que la ciencia debe ser evaluada constantemente por un comité de ciudadanos, ¿no? Que se evalúen los resultados científicos, ¿ah? Que de alguna manera haya formación, ¿verdad? Formación para poder poner en tela de juicio aquello incuestionable, ¿verdad? Entonces, en el contexto social, no expertos, sino que sea evaluable. ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo se desarrolla una ciencia? Aquí tampoco hay acuerdo con el progreso lineal, ¿no? Sino que en cada contexto histórico habrá muchas teorías en competencia y estas serán garantía para el progreso. Son necesarias. ¿Ah? Por eso habla de proliferación de teoría. ¿Ah? Bueno, entonces de alguna manera, a ver si puedo, para la clase que viene, detenerme más en esto de la contrainducción. ¿Ah? En este sentido hablábamos de también la incorporación de estos elementos en términos de libertad, de humanismo, ¿verdad? De ideología que puede impregnar a las diferentes teorías, ¿verdad? Así que, digamos, la garantía de objetividad está bien, pero tiene que ser compatible con una perspectiva más humanista. ¿Ah? Dice que la ciencia es profundamente anarquista. Fíjense. Así que comités extracientíficos son buenos para, digamos, esta concepción de conocimiento sagrado. Debe ser evaluada. ¿Ah? Así que hay que deliberar, hay que promover el carácter crítico, ¿sí? Entonces, a ver, también aquí va a haber, me estoy metiendo ya digamos, con la cuestionamiento más, podríamos decir, epistemológicamente, ¿verdad? Esta cuestión vinculada a lo metodológico, al proceder contrainductivamente, a la vinculación entre teoría y práctica, a la vinculación entre demostración, ¿verdad? Y postulados. Dice, no, lo habitual no es encontrarnos, como de alguna manera lo decía Popper, ¿no? Con hechos sin ningún supuesto previo. Lo habitual es tener teorías previas, supuestos, ¿no? Cargados de interpretación, fíjense acá, ¿no? Supuestos cargados de interpretación. ¿Ah? Y teorías en conflicto, ¿no? Así que esto es el anarquismo, dice él, es una buena medicina para la epistemología. ¿Ah? En cuanto a este correctivo del que hablábamos hoy, ¿no? De quitarle, digamos, importancia a esa visión idealizada que tanto desde el neopositivismo como hasta en Popper, ¿sí? Tenemos como un deber ser que nos impide ver realmente cómo es, ¿no? ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Cómo estamos en dimensión de contexto, humana, ¿verdad? Histórica, social? ¿Ah? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Tienen alguna duda? ¿Ah? Entonces, contra los esquemas simplificadores, ¿no? Contra los rigores que impiden conferir cientificidad a determinados tipos de saber. Cuando veamos, ya vamos a dedicarle un ratito, ¿no? Pero es importante, ¿verdad? A
la división entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, a la conflictividad que parece rodear desde el punto de vista de admitir su cientificidad, a disciplinas vinculadas a la ciencia, digamos, a lo humano, ¿no? Donde no hay posibilidad de confirmar, de generalizar, donde la singularidad va a ser uno de los aspectos a contemplar, ¿ah? Lo irrepetible, ¿no? Lo que no puede ser estandarizado por número de casos, fríamente, ¿no? Bueno, nos quedamos por acá con estas interrogantes, con estos aportes, y vamos a continuar. ¿Ah? Un único método entonces para las ciencias es insuficiente, una teoría que no esté vinculada con multiplicidad de teorías, ¿verdad? Se vuelve de alguna manera rígida, ¿sí? Y su poder explicativo incuestionable se vincula con intereses extracientíficos, ¿verdad? Y hasta por ahí, entonces, nos mantenemos con el compromiso de leer a Feyerabend, ¿tá? En la introducción y en los copetes, ¿vieron lo que se llama en periodismo, en prensa escrita, copetes? Que sería este resumen. A ver si puedo mostrarles uno y ya nos vamos. Vean acá en la introducción, este pequeño fragmento de aquí, ¿sí? Es un copete, es decir, es un resumen, yo le puedo llamar así para hacerles, digamos, un paralelismo con lo que en la prensa se llama, ¿verdad? El titular, pero ampliado, en un resumen pequeño que va, entonces dice, la ciencia es una empresa esencialmente anarquista. El anarquismo teórico es más humanista, más adecuado para estimular el progreso que sus alternativas basadas en la ley y el orden. Y por aquí terminamos, ¿sí? Esto está en la introducción, tienen el 1 para leer, en Feyerabend, voy a poner la tarea. Matías, me queda contestarle a Matías, a Florencia y a Paola, y nos vamos. Los escucho, a ver. Sí, mi pregunta simplemente era, ¿para la próxima clase solo Feyerabend o cómo se Solo dice? Feyerabend, y yo voy a leer esto de explicación y comprensión, vinculado Muchas gracias. a esto de las ciencias naturales y las ciencias del espíritu, Matías. ¿Ah? Florencia. Buen día, profe. Buen Capaz que ya le preguntaron al comienzo de la clase, pero recién me pude conectar. Es sobre el parcial, si se sabe aproximadamente cuándo están las calificaciones. No tenemos una fecha, pero piensen en la fecha del examen, fines de julio, así que ustedes van a tener un tiempo para prepararlo sabiendo los resultados. ¿Ah? Paola. Hola, profe, buen día. Perdón que la moleste. Por Lo que pasa es favor. que yo estoy preocupada por la constancia de trabajo que yo Mandame, por envié. favor. Yo envié como 2 veces. Yo sé que tienen pila de gente. Lo que pasa es que en mi Espera un trabajo. poquito. Hemos respondido la mayoría, pero pueden quedarnos algunas. A mí no me llegó por eso. ¿La mandaste a evaluaciones o la mandaste a mi correo particular? ¿Sí? Correo No lo tengo al institucional, suyo. sdetesanos@psicoedu, está en la página Eva, por favor. Yo lo busco. ¿Ah? Porque en realidad lo tengo que presentar antes de que termine el mes Obviamente porque son pasaron unos restrictos. días, por eso algunos me han mandado hasta ayer de otros grupos. Sin problema, lo he Muchas ido gracias. diciendo. Sí, son muchísimas las que piden. Sí, Entonces, yo entiendo eso. Muchas estamos gracias. todos, los docentes de epistemología, corrigiendo y trabajando, así que estén seguros de que va a llegar a tiempo el resultado de ustedes y bueno, y la importancia que le dimos, ¿verdad?, al trabajo, a la elaboración individual, no al tentarnos con poder, digamos, extraer fragmentos de algún lado. Eso es inadmisible. ¿Ah? Así que eso de alguna manera ya
lo habíamos hablado y lo volveremos a hablar antes del examen, ¿sí? La importancia de digamos, resolver las dificultades de las preguntas en palabras propias. Eso nosotros lo valoramos porque es el compromiso que tienen ustedes como estudiantes y nosotros como docentes de hacer, digamos, dentro de nuestras posibilidades, ante esta numerosidad y virtualidad, ¿no? Hacer posible que el proceso de aprendizaje, digamos, haya sido parejo para todos, sea justo. ¿Ah? Así que en eso presten atención a la forma en que han sido evaluados porque sin duda influye mucho. ¿Ah? Paola, ¿vos tenías alguna otra pregunta? Porque tu mano sigue levantada. Bien, si no, damos por finalizada la clase y vamos a retomar entonces este autor y lo que sea imprescindible para una futura evaluación que puede ser el examen de epistemología. ¿Ah? Piénsenlo a finales de julio. ¿Ah? Así que la evaluación va a estar unos cuantos días antes. ¿Ah? Son las actas que publica Bedelía, con una fecha de devolución para aquel que quiera o aquella compañera que quiera ver su parcial. Nos vemos el martes entonces. ¿Ah? Gracias, Que profe. pasen bien. Hasta el Voy a martes. subirla así la clase. Bueno, hasta el martes. Buena Chao. semana. Chao, profe. Igualmente. Chao, gracias, profe. Hasta luego. Chao. Gracias a ustedes. Chao. Clase. Gracias.